¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Paula J, médico residente de ahora cuarto año de Medicina del Trabajo, y en este vídeo os voy a hablar sobre otra comparativa con otra especialidad también bastante similar a Medicina del Trabajo, pero en este caso el parecido no es tan evidente como pasaba con Medicina de Familia. Se trata de medicina preventiva. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? En este vídeo te lo cuento. No olvides darle a la campanita y suscribirte, y echa un vistazo a los demás vídeos que tengo en mi canal acerca de diferentes temas en relación con el MIR en España y la especialidad de Medicina del Trabajo. Así que nada, voy a comenzar. Lo primero de todo que quería deciros es que medicina preventiva también tiene muchos residentes que ahora mismo pues la están dando a conocer en las jornadas de puertas abiertas, al igual que hacemos nosotros. Y bueno, pues quizás, ¿qué es lo que más destacaría yo sobre cómo conocí yo la medicina preventiva o de qué manera me acerqué yo a la medicina preventiva? Bueno, pues esto fue allá por el año 2014, en el que recordaréis pues lo que pasó con el ébola en España. Con la llegada de aquella enfermedad y con los casos que hubo, por primera vez en la carrera, porque yo estaba en tercero de carrera en aquel año, fuimos comprendiendo que el tema de salud pública y las emergencias sanitarias, cosa que nunca antes habían sido un tema que captase tanto nuestra atención como hasta entonces, pues de repente comprendimos, madre mía, o sea, esta situación realmente eh, era muy desconocida, era un riesgo de dimensiones que no se tenía ningún precedente cercano en el tiempo. Y yo creo que despertó en muchos de nosotros la vocación acerca de la epidemiología y las enfermedades con ese nivel de riesgo, porque acordaros de que el ébola es un microorganismo de nivel de riesgo 4, o sea, digamos de riesgo epidémico. Y bueno, pues una enfermedad tan mortal y de tantísima relevancia, pues bueno, la verdad es que suscitaba muchísima curiosidad, un tema muy polémico que dio muchísimo que hablar, y así fue la manera en la que muchos de nosotros en esa promoción nos asomamos y nos interesamos por medicina preventiva y salud pública. Hay un aspecto, pues eso, relacionado con lo que fue darse a conocer por primera vez en mucho tiempo, pero vamos, tradicionalmente medicina preventiva en los hospitales siempre ha estado ahí. Y ahora os voy a contar una serie de temas en los que medicina preventiva pues a lo mejor te conviene más o menos que medicina del trabajo según cómo tú eres y según las expectativas que tú tienes de tu formación como médico interno residente en España. Bueno, voy a hacer un poco la misma dinámica que hice en el vídeo anterior de los parecidos y las diferencias. En este caso, voy a comenzar hablando sobre los parecidos, ¿vale? Bueno, el primer parecido de todos, quizá el más obvio, es que muchas personas del hospital, hasta que estalló la pandemia, estaban confundiéndome a mí con preventiva, ¿vale? O sea, llamaban al teléfono y decían, hola, ¿eres preventiva? Y nosotros somos prevención de riesgos, es decir, las especialidades se parecen en el nombre. Y esto es así porque también ellos se dedican, por supuesto, a la prevención de determinadas enfermedades que suponen un riesgo para la salud pública. Pero es que he aquí la verdadera diferencia y la razón de ser de que haya una y de que haya otra. Ellos se dedican a la comunidad, a la salud pública. Ellos son los que hacen las medidas relacionadas con el aislamiento, las medidas de control epidemiológico de brotes en instituciones y en pacientes ingresados, determinados pacientes de la comunidad, pero no tienen una distinción como tal. Ellos se dedican a todo el conjunto de la población. Por el contrario, mi población de salud laboral tiene un denominador común, y es que todos ellos son trabajadores. Ese es el requerimiento para ser atendidos por un servicio de prevención de riesgos laborales. Tienen que estar trabajando en lo que sea, pero son trabajadores todos ellos. Va a haber una serie de circunstancias en las cuales medicina preventiva y medicina del trabajo van a colaborar codo con codo en un hospital, y ese es el paradigma que ahora mismo todos los que habéis estado en contacto con el mundo hospitalario todos conocéis,
pues los estudios de brote en una planta, el manejo de cómo tengo que aislar a tal o cual grupo de pacientes, qué tengo que hacer con los contactos estrechos. Bueno, pues las medidas que instaura medicina preventiva sobre los pacientes de una planta, ¿vale? Imaginaros pues una zona limpia en la que de repente se detecta un clúster de casos. Pues medicina preventiva va a instaurar unas medidas sobre esos pacientes, al igual que pasaba con las bacterias multiresistentes, que necesariamente van a repercutir sobre los trabajadores, porque en muchos casos van a tener dudas sobre si han utilizado los EPIs correctamente, si han cumplido criterios de contacto estrecho, si han hecho tal o cual maniobra, tal o cual actividad asistencial en la cual han podido estar expuestos al COVID. Entonces, es ahí cuando nosotros vamos a contribuir realizando, por ejemplo, un screening, un estudio de cribado en pacientes asintomáticos. En este caso, serían trabajadores asintomáticos, ¿vale? Guiados por dirección médica, como es nuestro caso, pues los dos servicios van a colaborar para analizar por su parte medicina preventiva a los pacientes y nosotros a los trabajadores. Esa es una de las similitudes que tienen y ya os digo, es la que más lleva a error a la gente del hospital porque, bueno, pues hasta este año y todavía hay mucha gente que nos confunde. ¿Eres preventiva? Bueno, pues no somos preventiva. Nos parecemos, pero somos diferentes en muchas cosas. Uno de los campos en los que claramente vamos a diferenciarnos es en el tema de las actividades propias de un día normal. Medicina preventiva, cuando ellos realizan su actividad normal, ellos están llenos de un montón de actividades relacionadas con la formación y con la educación de la gente, ¿vale? O sea, ellos, por ejemplo, los conoceréis, todas las personas que habéis hecho la carrera de medicina habréis oído hablar sobre las charlas de higiene de manos y todos los que hayáis sido residentes en tal o cual hospital habréis acudido a las charlas de preventiva sobre higiene de manos. Por favor, no les dejéis de hacer caso, ya que lo estoy diciendo, saben mucho, saben de lo que hablan y tienen mucha razón. Pero esta es una de las vertientes más grandes que tiene su actividad asistencial, es decir, la divulgación, la comunicación. Ellos hacen medidas que atañen a la salud pública, entonces de ahí la razón de ser de todas esas charlas, porque tienen que llegar a todos los colectivos, ¿vale? Lo mismo les pasa pues con determinadas campañas vacunales, lo mismo les pasa con los microorganismos multiresistentes en las plantas hospitalarias, la UCI y demás. Sus medidas incumben a un grupo muy grande de la población, entonces deben ser escuchados por mucha gente. En ese sentido, pues no tienen como tal una actividad asistencial constante, rutinaria como nosotros con la vigilancia de la salud, sino que ellos se centran más en cosas un poquito más concretas. Por ejemplo, una de las que más me preguntáis es lo de las vacunaciones internacionales y la consulta del viajero. Bueno, pues es que esto es una exclusividad de medicina preventiva que para muchos es lo que la hace verdaderamente atractiva, la capacidad de poder controlar y dominar todo geográficamente hablando, ver microorganismos que en tu país no los has visto nunca y, por supuesto, pues conocer qué vacuna se tiene que poner una persona migrante que regresa a su país de origen o un viajero de aquí que se va a ir para allá. Esto, bueno, para muchas personas es lo que verdaderamente ha despertado su pasión y les ha llevado a medicina preventiva. Nosotros, por el contrario, somos personas mucho más centradas en el día a día, ¿vale? O sea, nosotros nos vamos a dedicar, como ya os digo, a el mundo laboral y estamos mucho más cerca, en ese sentido, de los trabajadores, ¿vale? O sea, nosotros no vamos a vacunarlos para que viajen, nosotros vamos a ofrecerles la vacunación, pero de enfermedades que pueden contraer por ejercicio de su trabajo, es decir, la hepatitis A, la hepatitis B, el VIH. Todas estas enfermedades, aunque el VIH no tiene vacunación, les vamos a ofrecer también la atención en los accidentes biológicos de tipo laboral, ¿vale? Por ejemplo, pues los pinchazos accidentales. Medicina preventiva también atiende accidentes biológicos, pero son de otra clase. Ya os daré alguna pincelada sobre estas cositas.
en vídeos posteriores, porque medicina preventiva realmente se merece que hagamos 3 o 4 vídeos acerca de ella, de lo amplia y variada que es. Otro tema en el que sí que te orientaría más hacia medicina preventiva es que si eres una persona a la que le gusta el mundo de la investigación y el mundo de la estadística, quizás es la que más te conviene de las dos, porque ahora mismo en medicina del trabajo, como ya apunté en uno de los vídeos anteriores, el deterioro que hemos sufrido de nuestra actividad diaria con el COVID pues no es como para centrarse otra vez en la investigación y lo que es el tema de sacar adelante artículos de revistas médicas, porque ahora mismo estamos sobrepasados por la situación. Pero en medicina preventiva, si tú eres residente, va a formar parte de tu capacitación y de tu formación transversal como residente. Entonces, no solo en los 10 meses que va a durar ese curso que haces, el de que forman parte de la Escuela Nacional de Salud Pública, que está muy cerquita de donde yo hice el CUSMED, ¿vale? Allí en el Carlos III, solo que bueno, yo me pasé 6 meses y medicina preventiva se pasa 10 meses del primer año. Entonces, esa es una de las similitudes que luego se acaba convirtiendo en una diferencia. Ellos pasan mucho más tiempo estudiando, son enormemente teóricos y se capacitan pues para estudios epidemiológicos y para la investigación en el sentido más puro de la palabra, ¿vale? Entonces, pues si eres ese tipo de médico que le gusta más una vertiente investigadora, te orientaré más hacia medicina preventiva. Otro de los aspectos en este sentido que si tú lo tienes te voy a orientar más hacia medicina preventiva es si quieres realizar un escaso número de guardias o si directamente no quieres hacerlas, porque es mucho más probable no hacer guardias cuando estás haciendo medicina preventiva. Dependerá del hospital donde la elijas, pero desde luego medicina del trabajo no solo es que hagamos guardias, es que las hacemos de muchas cosas muy variadas y tenemos que hacer muchísimas destrezas de trauma, pues de cirugía general y urgencias de ese estilo. También tenemos que saber sobre medicina interna. O sea, es un sin parar y es un sin parar de ir a sitios nuevos, conocer gente nueva, rotar un mes en cada sitio, quizás 2 meses. Pero eso, por ejemplo, en medicina preventiva no te va a ocurrir porque las rotaciones son un pelín más prolongadas y el entorno es más familiar, si me apuras, como nos pasa a nosotros, que las rotaciones a mí por lo menos se me han hecho todas muy cortas y me he quedado con ganas de más, desde luego. Entonces, bueno, pues quizás si eres una persona a la que le gusta estar en un entorno en el que haya menos presión asistencial, sin duda te voy a recomendar entre las dos que elijas medicina preventiva. De todas maneras, si por el contrario te gusta realizar entrevistas clínicas, te gusta estar un poquito más al pie del paciente, te gusta hacerle un cierto seguimiento, en ese sentido sí que te voy a orientar hacia medicina del trabajo, porque uno de nuestros puntos fuertes es ese. Precisamente, nosotros podemos estar muy cerca del trabajador si es eso lo que deseamos. Nosotros podemos ser una figura muy importante para ellos, nos podemos realmente convertir en una figura sanitaria muy importante para un trabajador de nuestro hospital o de nuestro servicio de prevención propio o ajeno, porque van a confiar en nosotros para la gestión de variadísimos problemas de salud y desde luego nosotros vamos a controlar muchísimos temas que el resto de los médicos, como ya señalé en el vídeo anterior, a lo mejor no saben nada sobre esto, como puede ser el tema de trabajadores especialmente sensibles y en la gestión de la incapacidad, sobre todo la permanente, porque la incapacidad temporal el médico de familia la controla bien sin ningún problema, ¿vale? Nosotros somos más destacados en el papel de la valoración de las lesiones, de la rehabilitación de ciertos problemas que repercuten directamente sobre la actividad laboral. Entonces, nosotros sí que vemos al paciente, nosotros podemos citar pacientes expresamente y desde luego, si eres un médico al que le gusta auscultar, al que le gusta hacer escayolas, te gusta poner vías, aunque esto no sea del mundo médico exactamente. O sea, si eres una persona a la que le gusta tocar al paciente y explorarlo, en este sentido sí, te voy a orientar hacia medicina del trabajo o medicina de familia,
porque en medicina preventiva ahora mismo tocar, lo que es explorar y tocar, no están haciéndolo y desde luego se están centrando en tareas muchísimo más procedimentales, teóricas, habilidades comunicativas, o sea, siguen dando las charlas, pero ya os digo que la atención a lo que es el paciente, ellos no son unos médicos que estén a pie de cama, ellos visitan a los pacientes, pero lo hacen de una forma más superficial y más somera que como podemos ser, por ejemplo, nosotros, ¿vale? O sea, yo me siento con el paciente delante, pero ellos muchas veces esto no forma parte de su día a día, a menos que no estén en la consulta del viajero o en algunos casos pues que tengan consulta de tuberculosis, de VIH, monográficas de determinados problemas de salud que sí que en algunos hospitales las podéis encontrar. Bueno, otro de los aspectos que son muy importantes para que lo sepáis, ya os he comentado lo del tema de la formación teórica de posgrado en el Carlos III, ¿vale? Tened en cuenta que esto, pues muchos de vosotros os vais a tener que desplazar a Madrid si es que no estáis haciendo la especialidad allí. Entonces, tenedlo en cuenta para que no os pille de sorpresa si finalmente decidís medicina preventiva, ¿vale? Pero, por supuesto, también recordarlo para los que elijáis medicina del trabajo, solo que en el de medicina del trabajo va a ser más breve en el tiempo y durante ese tiempo lo normal es que sigáis haciendo algún cierto número de guardias, ¿vale? Y como ya os digo, vosotros vais a estar mucho más en contacto con urgencias y con problemas clínicos a pie de calle que pueda estar el preventivista o epidemiólogo, porque eso ya os digo que no forma parte de lo que ellos ven en el día a día. Ellos están, digamos, en otro nivel, ¿vale? Bueno, pues continuando con lo que os digo, quería desearos lo mejor posible para la elección de plazas y si se os ocurre algún otro punto diferencial, por favor, decídmelo en los comentarios. No olvidéis la suscripción, darle like, me va a hacer muchísima ilusión. Y como siempre os digo, la mejor decisión la podréis tomar sabiendo primero lo que no queréis y si todavía no lo tenéis muy claro, así acertaréis, ¿vale? Sabiendo en primer lugar qué es lo que no nos gusta para luego acercarnos a las cosas que sí nos gustan. Por supuesto, os digo una cosa, ninguna especialidad es perfecta, os lo digo en todos los vídeos, todas tienen defectos, por supuesto la mía. Ya os he dicho muchos de esos defectos en el vídeo titulado ¿Qué cosas cambiaría de medicina del trabajo? Pero al final se trata de elegir lo que es más acorde con nuestra forma de ser y con las aspiraciones a las que nosotros queremos llegar. Así que nada, os mando un abrazo muy grande desde mi rincón del mundo. Espero que seáis unos residentes muy felices, que la elección de plazas está ya al caer, aunque sea lo más leve posible y que encontréis lo que buscáis. Chao.